bienvenidos al curso de 365 días con Jesús, semana número 46B. Así como el capítulo 23 de Mateo estaba lleno de condenación para los líderes religiosos, ahora debemos profundizar en las enseñanzas que deben marcar los pasos de los hijos de Dios. Muchos se preocupan del cuándo de su regreso en vez del qué es lo que Dios espera encontrar a su regreso. La semana pasada concluimos mediante la enseñanza de la parábola de los talentos que lo que Dios espera de los suyos es fidelidad. Clave número 1. Juicio final para los justos. Sabemos que Jesucristo está en las últimas horas, pasando tiempo con sus discípulos, enseñándoles a ellos tanto. Yo no escribí esto aquí, pero una de las cosas bien marcadas que Jesucristo habló es acerca de las cosas de los últimos tiempos. Ha hablado de señales de su venida. Ahora va a hablar de juicios finales que son bien interesantes e importantes para nosotros saber. Pero también ha hablado de que una de las señales por la cual los hijos de Dios y los discípulos de Cristo van a ser reconocidos en la tierra es el amor. El amor. Pero no es el amor de la manera que el mundo lo dice, porque por ejemplo, el amor que tú tienes por tus hijos, el amor que tú tienes por tu pareja y por los tuyos, ¿ya? Es un amor, un buen amor, pero es un amor natural. O sea, ese amor lo tiene, hasta los animales tienen ese amor, porque es un amor de un instinto, lo más lógico. Lo no natural sería que no ames a tus hijos, eso sería lo no natural. Entonces, cuando Cristo habla de un amor, Él habla de un amor sobrenatural. Por ejemplo, cuando Dios escoge personas, es bien particular, la iglesia es bien particular, porque Dios escoge personas de todo tipo de naciones, de todo tipo de colores, sabores, edades, inteligentes, no tan inteligentes, diferentes, todo. Él escoge estas personas y las pone todas juntitas bajo lo que nosotros conocemos como la iglesia, su cuerpo, su familia, ¿verdad? Entonces, el verdadero amor del Hijo de Dios es amar a estas otras personas que Dios ha sacado del mundo, que están llenas de cosas, que están llenas de costumbres que tú no entiendes, de genios que a ti no te gustan, de cosas que no tienen en común. Las personas en la iglesia no tienen nada que los une más la sangre de Cristo, ¿no? Pero entonces mientras el creyente se mantiene como muy natural, muy en la carne, uno no entiende que esta es la señal mayor de un hijo de Dios, amar a sus otros hijos. ¿Ok? Entonces, clave número 1. Vamos al juicio final para los justos, material que Jesucristo cubrió esta semana. Acá tenemos clara evidencia de lo que Dios espera de los suyos. Dios no ha dejado que ni una de sus palabras sea en vano. No es sabio ignorar lo que está escrito, porque todo se dará exactamente como lo hemos visto suceder durante la historia. Todo tendrá consecuencias y por eso debemos creerle a Cristo cuando nos dice cómo será el final. ¿Quién es el juez de toda la humanidad? Juan 12:31 nos dice así: cuando el Hijo del Hombre, que es Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, Jesucristo es el juez de todo. Entonces muchas personas dicen, pero nosotros creemos lo mismo cuando en el fondo, digamos, personas que creen en Dios, más no creen en Jesucristo, que Jesucristo es Dios. No es lo mismo. No caigan ustedes en lo que es politically correct, ¿no? Lo que se debe decir. No, tú crees en Dios, yo creo en Dios, todo es solamente un Dios. Miren, a la final, Jesucristo es el que va a juzgar todo. Entonces, personas que no han creído en Jesucristo y que no lo han seguido y han aceptado, se van a parar delante de Jesús y decir, no, pero si era el mismo Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué hace Jesucristo aquí? ¿Qué hace Jesucristo aquí? Entonces es necesario que nosotros entendamos que Él es el juez de todo, para que cuando te veas en una situación así, si no sabes qué contestar, aunque sea, no contestes nada. ¿Me dejo entender? A veces el silencio es lo que tú puedes ofrecer y deja que Dios utilice tu silencio en vez de que tú caigas en de que no, sí tienes razón, todo esto es lo mismo, que esto no.
Tengan mucho cuidado, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Romanos 2:16, hablando del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, Él es el estándar, ¿ya? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo, ¿ya? Entonces, ¿cómo será el juicio? Sigue la porción que estamos leyendo en Juan 12, dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, que es una interpretación de los creyentes, ¿ok? De los cabritos, que son una interpretación de los no creyentes, ¿ya? Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿ok? Agarren esa imagen. Entonces, ¿cuál será la sentencia para los justos, los que están a la mano derecha, ¿ya? Entonces, el rey dirá a los de la derecha, que son los creyentes, las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, fíjense aquí qué lindo, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto no es algo que nosotros nos merecemos, que ay, como nos hemos portado tan bien y mira qué lindos, voy a hacerles un reino. No, porque Jesucristo dice que Él va a ir a preparar un lugar, no quiere decir que esto ya no estaba decidido y preparado desde el principio. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho que yo soy partidaria de que toda la historia probablemente se hizo en esos 6 días? Y Dios hizo toda la película, todo, y después la echó a rodar toda lenta para que nosotros la pudiéramos entender. ¿Me dejo entender? Entonces hay muchas referencias en la palabra que dice preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así como el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Para que veamos que no es un plan B, que no es algo que Dios decidió después, ¿ok? Entonces, ¿cómo se identifican los benditos, las ovejas, los que están a la mano derecha? Dice así. Porque tuve hambre, Jesucristo lo dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, ¿ok? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, ¿ok? Entonces, los verdaderos hijos de Dios se conocen por lo que hacen y no por lo que dicen. Amén. Pueden decir lo que pueden decir, pero es lo que hacen. Y aquí mismo Jesucristo nos está contestando. O sea, cuando ellos le preguntan, ¿y cómo lucen? ¿Cómo lucen? Bueno, los que creen en mí, eso es lo que hacen. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos viven este tipo de vidas porque se dedican a los intereses de su padre. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada acerca de los intereses de su padre? ¿Ok? En agradecimiento, o sea, ellos se dedican a las cosas de su padre en agradecimiento, ¿ok? A la misericordia de Dios en su salvación y no porque esperan ganarse la entrada del cielo. ¿Se dan cuenta? Es diferente cuando tú estás haciendo caridad, cositas de caridad, y dando plata y haciendo cosas para tratar de ganarte el cielo, ¿ya? Porque nunca vas a poder encontrar una paz y una tranquilidad de que en realidad hiciste suficiente. Porque después al día siguiente mandaste a alguien al rincón, ¿ya? Y tienes que borrar la cuenta, ¿verdad? Es como que se borró todo lo que habías hecho. Entonces un día haces un montón de cosas, al día siguiente mandaste a alguien otra vez y tienes que borrar la cuenta. Eso se llama salvación por obras, ¿ya? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros hemos sido salvos por gracia mediante la fe. Ahora, cuando tú vas profundizando en el entendimiento de que Dios te sacó del reino de la oscuridad, del cual tú ni idea que estabas en el reino de la oscuridad, ¿no? Porque la gente que está en la oscuridad ni sabe, ¿verdad? En el reino, y por su misericordia te sacó y te puso en el reino de su Hijo, porque ese puente está pintado por la sangre de su Hijo. Cuando empiezas a profundizar y a entender el verdadero evangelio, ya tu corazón se ve más agradecido, y comienzas a dar, comienzas a ayudar y comienzas a dedicarte a sus otros hijos, pero porque no te queda otra, es algo que lo haces porque te nace, porque su espíritu va jalando de esa dirección. ¿Me dejo entender? Ok, miren algo bien bonito que vamos a ver adelante, pero... Ok, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, esa deuda que nosotros teníamos, él la anuló, ¿ok? Entonces, ¿qué nos era contraria? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Entonces, ahora veamos, y esto también lo hablamos la semana pasada, el fruto que dieron los creyentes inconscientemente. Y dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que hay un tipo de personas que Dios está fijándose que tú estás ayudando. No esto, ¿sabes? No es como decir Madonna que escribe un cheque de $10 millones y lo manda al África para darle zapatitos. Miren, todo eso es caridad. Es caridad. Y es lindísimo. Y todos nosotros acá en la tierra podemos decir, oh, pero eso no cuenta en el cielo para nada. Para nada, porque las cosas se tienen que hacer en el nombre de Jesús. Y no es nomás, bueno, en el nombre de Jesús, ¿cómo se pone? En el nombre de Jesús. No, es realmente que tú vienes en el nombre de Jesús trayendo un encargo. ¿Me dejo entender? Entonces, ellos hacían todas estas cosas y ni cuenta se daban. Por eso que le preguntaron a Jesús, ¿cuándo? ¿A qué te refieres? ¿Qué buenas obras estás hablando? Porque era inconsciente, porque el Hijo de Dios, como lo está haciendo en respuesta a la misericordia que Dios ha tenido, no se da cuenta, porque no está trabajando esa buena obra para mantenerla chin, 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 chin. Tan es así que ni cuenta se dieron. Esto es un fruto. El agradecimiento brota el fruto del servicio. ¿Ok? Entonces, el orden de cómo van las cosas es importantísimo, porque hay gente que está en este orden, está haciendo buenas obras para tratar de llegar al cielo, se van a encontrar con la puerta cerrada. En cambio, personas que han recibido el cielo están dando el fruto al revés. ¿Ok? Entonces, en esta porción vemos también que las ovejas estaban agradando a Dios porque velaban por sus intereses. Notemos también que los intereses de Dios son sus hijos, los hermanos de Jesús, ¿ok? Miren lo que dice Marcos 3:31, de acuerdo a los hermanos de Jesús, ¿ok? Vienen después sus hermanas y su madre, eso estamos hablando físicamente, ¿ok? Físicamente los hermanos y la madre de Jesús, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Clave número 2. Juicio final para los injustos. ¿Cuál será la sentencia para los malditos? Se me hace tan difícil decir esa palabra, pero está ahí. ¿Qué hacemos? ¿Me salto? No puedo, ¿ok? Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, mira, no preparado para ellos. ¿Se acuerdan? Desde la fundación del mundo para los otros fue preparado el cielo, ¿ya? Pero mira, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Miren, aunque Satanás odia toda la humanidad, ¿ok? Él está constantemente dándoles lo que quieren, con la esperanza de llevarse a los que pueda a la eternidad. Él trabaja día y noche tratando de mantener a todos distraídos y lejos de la luz del Evangelio. Cuando Satanás pecó contra Jehová, no hubo para él ni para sus ángeles plan de salvación. Y por eso cuando Dios creó la humanidad a su imagen, Satanás, enfurecido, intentó destruirla desde el principio. Cuando Satanás escuchó que Dios le dijo al primer hombre que su desobediencia ciertamente terminaría en muerte, Satanás pensó que el destino de la humanidad sería el mismo que el de él.
Pero lo que nunca se esperó es que Dios le mostrara misericordia al ser humano cuando echó a andar el plan de rescate en el Génesis 3:15. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, ¿cómo se identifican yo puse benditos, pero ahí debería ser los malditos, más bien, ¿ok? Si pueden hacer un cortecito ahí, una corrección. ¿Cómo se identifican los malditos, no los benditos, ¿ok? Entonces, 42. Miren, igualito les habla Jesucristo. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Y sucesivamente, ¿ok? Entonces, algo bien interesante. Los que fueron puestos a la izquierda, ¿ok? Fueron aquellos que estando en la misma situación que los justos, vivieron para sí mismos y aún así se sorprendieron de su consecuencia. ¿Se dan cuenta? Estaban en la tierra los mismos, unos viviendo para sí mismos y unos viviendo para Dios. ¿Ok? Entonces, dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, y estas son personas que le dicen Señor, que lo conocen, supuestamente, ¿no? Y dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mucho cuidado. Entonces, ¿cuál será el destino para cada grupo? 2 destinos, ¿verdad? ¿Ok? O irán, y es la misma palabra, dice en el 46, e irán estos al castigo eterno, los de la mano izquierda, ¿ya? Y los justos a la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, Apocalipsis 14 dice así, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, un resumen, justos y malditos, ¿verdad? Justificados por creer en Cristo, los justos, al otro lado condenados por no creer en Cristo. Dedicados a los intereses de Dios, dedicados a intereses propios. Heredarán el reino, heredarán el lago de fuego, vida eterna, castigo eterno. Clave número 3, el aposento alto. Lucas 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. ¿Ok? Todo esto nos muestra la omnisciencia de Jesucristo, que lo pone al nivel de esencia de Dios el Padre, que es omnisciente. O sea, ¿cómo Jesucristo puede estar diciendo, mira, vas a cruzar la calle, te vas a encontrar con un hombre, vas a hablar con ese hombre y le dice que... ¿No se acuerdan con lo del asno? Con lo del asna, vas y vas a ver esto, vas a encontrar la pollina. Todo esto está escrito para que nosotros veamos quién es él, chicas. Para que nos maravillemos. Estas cosas para mí son más sorprendentes que le hizo crecer la oreja a una persona, ¿vale? Esto para mí es como... Él está hablando lo que... O sea, talk about lo que alguien que sabe el futuro. ¿Por qué te preocupas en ir a buscar el futuro de una persona? Tú sabes, ¿me puedes leer las cartas? Jesucristo te está dando el futuro. Él está diciendo el futuro a las personas que están presentes con Él en ese momento. Y si pasa exactamente como Él les dijo, entonces, y si nos está diciendo a nosotros el futuro de nosotros, entonces, ¿sirve que le creamos o no? Pues obvio, ¿verdad? Entonces, fueron pues y hallaron, como les decía dicho, ahí está, ¿ok? Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y partió y se los dio y dijo: este es mi cuerpo, simbólico obviamente, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hemos tenido más de un año persiguiendo la línea de la sangre, ¿verdad? Mesiánica. Y estamos aquí en este momento. Esta es la Pascua a la cual la Pascua del Éxodo había apuntado. Y después ellos celebraron anualmente esta Pascua. Imagínate cuántas veces yo hasta quería ir y sacar cuántas Pascuas había para ver qué número de Pascua, pero no tuve tiempo. Pero qué interesante, ¿verdad? De saber qué número de Pascua era la Pascua de verdad. Y era seguro que es un número exacto, perfecto, como 490 y qué sé yo, o algo así como ¡guau! You know? O 70%, lo que sea. Pero bueno, ok. Clave número 4, el nuevo pacto. Lo que muchos conocemos como la Santa Cena es realmente la última cena de la Pascua que Cristo celebró con sus discípulos. Durante esta cena ocurrirán momentos claves que definen cambios cósmicos, presentando el cumplimiento de uno de los detalles del pacto abrahámico. Regresémonos a Génesis 12:3, que dice: bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y aquí va: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esta promesa unilateral, que también es la palabra incondicional, había perdido el impacto en el pueblo de Israel y ellos estaban arraigados a la ley de Moisés, que era el pacto bilateral o un pacto condicional, pensando que al obedecer la ley podían obtener su salvación. La ley no ofreció nunca la promesa de proveer salvación, más la promesa hecha por Dios 430 años antes traería la única esperanza no solo para el pueblo judío, pero también para todas las naciones. Miren Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Se acuerdan de esa palabra? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, el abrahámico, ya la ley, que es el pacto mosaico, que vino 430 años después, no lo abroga, no lo anula, más para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ok? Entonces, en el aposento alto, Jesús presentó el nuevo pacto que uniría y cumpliría todo lo que los pactos, promesas, advertencias habían hablado acerca de este momento crucial para la humanidad. Fíjense lo que nos dice Hebreos 9, empezando en el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, esto está haciendo la referencia a cuando Dios instaló el sistema de sacrificio de los judíos que estaba apuntando al sacrificio final. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando ellos hacían esto una vez por año, que hoy se llama Yom Kippur, ¿verdad? Ellos celebraban el día de expiación. Tenían que traer sangre, tenían que ser limpiados, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer la ofrenda para el pecado del año, para los pecados colectivos del año, ¿ya? Entonces, pero esto lo podía limpiar por fuera, pero no podía limpiar sus conciencias, ¿verdad? Por eso que el próximo año tenían que venir y tenían que volver a hacer. Pero esto solamente era como un pequeño comercial, vamos a decir, un patrón que se iba formando hasta que por fin entendieran que tenía que ser sangre por sangre. Pero aquí dice que lo que eso no podía hacer, la sangre de los machos cabríos y todo, o sea, no era que iba a poder finalmente limpiar el pecado de los judíos o del hombre. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo que entró al verdadero lugar santísimo, al cielo, a ofrecer su perfecta sangre delante del Padre para hacer redención, no solamente limpiar nuestros pecados, pero inclusive quitarlos hasta de nuestra mente, de nuestra conciencia, para que ellos mismos no estén levantándose siempre, acusándote como, perdonada, tú sí, seguro vas a entrar al cielo, tú perdonada, no, tú tienes que hacer buenas obras, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú no puedes estar perdonada sin más. Y esa es la gran lucha. Pero ahí nos está diciendo que Jesucristo hizo eso por nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a la clave número 5. Un traidor en medio de todo. Durante la última cena, los apóstoles recibieron noticias deslumbrantes. Uno de los 12 entregaría a Jesús en manos de sus asesinos. ¿Quién sería capaz? Lucas 22:21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Interesante, ¿verdad? Y aquí va. Aunque la muerte de Cristo fue la voluntad del soberano, igual Judas fue culpable porque obró por su propia voluntad. Dios no es el autor del pecado, pero utiliza el pecado del hombre para alcanzar su voluntad. Alguien tenía que sacrificar al cordero y todo empezó con la entrega de Judas. O sea, Cristo vino a la tierra a morir en la cruz. Pero alguien, o sea, Dios utilizó todos los voluntarios para llevarlo a la cruz, ¿verdad? Desde Judas, que dijo, bueno, por un poco de dinerito yo se los puedo entregar. Y los otros, los líderes que dijeron, bueno, nosotros vamos a buscar de qué condenarlo. Bueno, después tendremos que hablar con Pilato, porque pues nosotros no le podemos. Pero se dan cuenta cómo Dios fue utilizando, hay alguien que estaría dispuesto, bueno, ¿cuánto estamos hablando? Bueno, ok, entonces, por más que Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz, ¿ok? ¿Por qué el hombre también es culpable? ¿Por qué si Dios hace algo en su soberanía, por qué el hombre es culpable? Porque el hombre está actuando en su naturaleza. O sea, él quiere hacerlo. No es que Dios tiene que ponerle la maldad a alguien para que, voy a entregarlo. No, Dios lo único que tiene que hacer es dejarlo actuar en su propia voluntad. ¿Me dejo entender? Ok, es bien interesante que esto lo comprendan, ¿ok? Entonces, miren lo que dice Juan 13:16. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí está, para que se cumpla la escritura, ¿ya? Ok, entonces tenemos que entender ese misterio de cómo la soberanía de Dios trabaja con la responsabilidad humana en una forma tan increíble y misteriosa, ¿ok? Aquí está la profecía, cuando Jesucristo dice que para que se cumpla, ¿verdad? Miren, la profecía estaba registrada en Salmo 41:9, que dice, aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Ok? Entonces, regresemos. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Imagínense, desde ahora se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda, sepáis y creáis que yo soy. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús informó con detalle lo que estaba a punto de suceder para que la fe, y esto hablamos la semana pasada, ¿ok? Para que la fe de sus discípulos estuviera basada siempre en lo que Él les había dicho de antemano. Por eso, ¿se acuerdan cuando dijimos que la fe no tiene valor, al menos que sea fe puesta en lo que esté escrito? ¿Verdad? Entonces hay que saber lo que Dios ha escrito para podernos parar así firmes contra todo, y eso se llama fe. No es así fe en que te va a salir la lotería, o en fe en algo que Dios no ha escrito. Fe quiere decir que tú ves lo que está escrito y pones toda tu confianza en lo que está escrito. Entonces, mientras más, por eso dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. La fe no viene por repetir 60 no, la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, clave número 6. Otro tipo de traición. Por más que Judas tuvo un papel sin igual en la traición de Cristo, los otros discípulos también mostraron un nivel personal de traición hacia Cristo. Lo que podemos ver es que ellos no entendían sus propias debilidades. ¿Ok? Cumplimiento. En Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora está la profecía, o sea, les di el cumplimiento ante la profecía. Miren lo que dice la profecía. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Ya? Ahora vamos al ejemplo de Pedro. Mateo 26:33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, me supongo que él habrá subido hasta la voz, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, no solo una vez, no solo 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea, como, no Señor, estás totalmente equivocado, porque aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Más abajo en el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada, imagínense, una criada, ni siquiera el Sanedrín, ni siquiera, solo una simple criada, ¿verdad? Diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. 1. Saliendo él a la puerta, le vio otra mujer, y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Número 2. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. 3. Y enseguida cantó
el gallo. Espero que esta historia se haya hecho diferente, porque yo sé que esta historia se ha vuelto hasta una broma. Ay, sí, de que cante el gallo, espérate que cante el gallo. Y sí, porque a Pedro, mira, porque le falta... No, ¿verdad? Espero que haya tomado como otra posición en tu vida esta historia, ¿ok? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente de ver su realidad, ¿verdad? Lo que ninguno de ellos entendía era que seguir a Cristo era totalmente imposible sin el poder que tendrían más adelante cuando el otro Consolador viniera a vivir en ellos. Chicas, separadas del Espíritu Santo viviendo en nosotros, no hay nada de valor que nosotros podamos hacer. Lo que podemos hacer es pecar, 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 pecar. Pecar poniéndonos a nosotros antes del Señor, pecar siendo egoístas, o sea, pecar así. No tienes que ir a matar a alguien para que Dios te diga, ¿ya? Es lo único que podemos hacer separadas de Dios. Pero con el Espíritu Santo, este mismo hombre que negó a Jesús así, predicó, lo vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos. Tú sabes, una prédica impresionante de Pedro. No solo eso, sino que, para las que no saben, Pedro murió crucificado, pero él no se consideró digno de morir crucificado como su Señor, y él pidió que lo crucificaran de pies a cabeza, por si acaso, ¿ya? Y ese es el mismo hombre que en este momento lo negó, ante una criada, ante otra muchacha, ante personas así. Porque el Espíritu Santo es el poder por el cual nosotros podemos obedecer a Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Sin el Espíritu Santo tú no puedes hacer nada, pero con el Espíritu Santo, por eso que Dios dijo, ustedes harán hasta mejores cosas, porque yo ya no voy a vivir con ustedes, voy a vivir dentro de ustedes. Ojo, ¿verdad? Entonces, clave número 7, me voy, pero regreso. Es obvio que los apóstoles están muy desconcertados por todo lo que parece estar sucediendo enfrente de sus ojos. Sin embargo, Jesús tiene palabras de esperanza para ellos. Juan 16:16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ya me imagino que se habrán quedado... O sea, la parte de sabéis dónde voy y sabéis el camino debe ser lo que más les capturó, ¿no? Porque obviamente no se sentían seguros. O sea, ¿cuál es el camino, verdad? Ahora, los discípulos se quedaron atónitos de las cosas que Jesús les decía. Y gracias a uno de ellos sabemos lo siguiente, porque Tomás, obviamente, ¿a dónde te vas? ¿Ok? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Qué lindo posicionar este versículo exactamente donde cabe, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez, cuando te confundas personas que creen que pueden llegar al Padre o a Dios de otro camino que no sea Jesucristo, ¿ya? No vayas a conceder. Si te tienes que quedar callada porque es lo único que puedes no decir o decir, ¿no? Es mejor que te quedes callada antes de que vendas a tu Señor, ¿ya? Como lo hizo el Mr. Popularidad de Texas, ¿cómo se llama? Joel Osteen, que teniendo la oportunidad delante de millones de personas en una entrevista con Larry King, le preguntó directamente, porque Larry King siempre está muy interesado de entrevistar personas religiosas, a él le gusta mucho preguntarlos y ponerlos como en el spot delante de toda la nación, y le preguntó, yo sé que ustedes como cristianos predican de que no hay cómo entrar al cielo si no es mediante Jesucristo. ¿Me quieren decir que todos los musulmanes y que todos los judíos no van a poder? ¿Me quiere decir? Tomó un momentito, una sonrisa muy popular y dijo, bueno, no me parece, no sé, en realidad no sé, porque no es mi posición para juzgar si una persona, pero me estás diciendo, porque todos los que dicen aquí que la Biblia, que eso, que si no es a través de Jesucristo, bueno, la verdad es que no sé, no sabría decirte esto porque no es mi lugar, pero... Y ahí está el video si lo necesitan ver, yo se lo puedo pasar, ¿ok?
Después tienen un hombre como John MacArthur, ¿ok? Como John MacArthur, que le hicieron la misma pregunta, el mismo hombre le hace la misma pregunta. Y el mensaje no es de John MacArthur. Él dice, la Biblia dice que no hay ninguna manera de llegar al Padre si no es mediante Jesucristo. Y esa es la posición bíblica histórica cristiana de nosotros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Lo va a sacar a patadas? O sea, que no lo invite nunca más. Pero ¿cómo tú vas a vender en ese momento? Entonces, la palabra dice que el Espíritu Santo nunca va a negar que Jesucristo es el Señor. O sea, que yo me pregunto qué espíritu está en la persona que vino a decir y negó lo que le estaban preguntando en ese momento tan crítico delante de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, yo lo que les digo otra vez, personal, porque ahora lo traemos a nuestra vida personal. Si por A o B no te sientes capaz de decir lo que en realidad es, aunque sea, no digas, no hables, guarda silencio, no hagas eso, ¿ok, chicas? Las animo. Entonces, sabemos por Jesucristo que Él va a preparar un lugar eterno para nosotros. Miren la esperanza que tenemos, que Él va a regresar por nosotros, ¿ya? Y estaremos con Él para la eternidad en la casa de su Padre, ¿ya? Y no nos vamos a quedar solos hasta que Él regrese. ¿Qué mejor puede ser? Él va a preparar un lugar, ¿ok? Él va a regresar por nosotros y mientras estemos aquí, va a vivir adentro de nosotros. O sea, por favor, no se le escapó nada. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Quién está hablando? Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu, miren cómo Él se está haciendo uno con el Espíritu, porque el Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu y Jesús son uno, el Padre y Jesús son uno, por ende la Trinidad. Clave número 8. Su petición, nuestra seguridad. Yo opté por poner toda la oración de Jesucristo porque quiero que vean que Jesucristo antes nos había dado un modelo de oración. ¿Se acuerdan cuando Él nos dio el Padre Nuestro como un modelo y nos dijo, cuando se dirigen a Dios, van así? Dicen Padre Nuestro porque ahora están hablando con Él, ¿verdad? Que santificado, glorificado, honrado sea tu nombre en mi vida, en la vida de los que nos rodean, así como es en el cielo, que sea así en la tierra, ¿verdad? Entonces, Él dio como un patrón, pero si quieres ver a Jesucristo orando, si lo quieres ver orando, aquí está. Así que estamos nosotros como unas orejitas así, que vienen a escuchar, mira, Jesucristo va a orar al Padre, vamos calladitos a escuchar qué es lo que le pide, ¿verdad? Entonces, por eso que yo titulé la clave, su petición, nuestra seguridad, ¿ok? Juan 17, aquí va. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ¿se acuerdan? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso que el cristiano se mata diciendo, no es una religión, es una relación. ¿No se acuerdan cuando los cristianos dicen, no me he cambiado de religión, sino que ahora estoy en una relación, porque la palabra dice que la vida eterna es conocer al Padre. Entonces, seguimos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para los que están confundidos, que Jesucristo existió antes de nacer en la tierra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. La evidencia.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria como que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Esa es la oración de Cristo, y tú estás en ella. Porque Él dice, no solo oro por ellos, oro por todos los que por estos discípulos van a hablar a otros discípulos y van a pasar la voz, hasta todos los que hasta que cuando yo regrese hayan creído en mí. Entonces, nosotros, 2013, estamos incluidos en la oración de Cristo, y por eso nuevamente me puse a la clave, su petición, nuestra seguridad. Amén. Amén. ¿Tú crees que el Padre no le va a contestar al Hijo su oración? ¿Ok? Clave número 9. Jesús agoniza en Getsemaní. A punto de enfrentarse con su mayor prueba, Jesús muestra que su preparación está en la oración. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Tan, tan, tan, tan! Estamos llegando al momento. Clave número 10, un beso mortal. Obviamente un beso es supuestamente un símbolo de afecto, respeto y amor.
pero no en este caso, porque en este caso vemos su peor perversión. Es tan triste pensar que Judas escogió un beso como señal para entregar y traicionar a su maestro Jesús. Marcos 14:43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ahora, los líderes eran culpables por igual. Lucas 22:52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y potestad de las tinieblas. Ahora, una cosa que me causó curiosidad: ¿por qué el arrepentimiento de Pedro no le sirvió de nada? De Judas. Estaba pensando que Pedro se arrepintió y Dios se lo concedió. ¿Por qué Judas se arrepintió, pero... Y hay gente que piensa, bueno, pero no sabemos. Porque se colgó, se mató. Pero ¿por qué no se arrepintió? Eso pasó después, ¿ok? Pero miren, esta es una observación mía. Mateo 27:3 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Observación mía: Judas se arrepintió ante el hombre y no ante Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Porque aquí registran que él fue y se arrepintió y devolvió la plata. Pero un arrepentimiento delante de un hombre no es un arrepentimiento delante de Dios. A veces a nosotros nos importa más cómo hemos quedado. O sea, yo te pido perdón a ti porque perdí mis papeles o lo que sea, ¿me entiendes? Pero un arrepentimiento ante Dios es lo único que puede borrar mi pecado. Tú no me puedes absolver, ¿verdad? Tú me puedes perdonar, pero no me puedes absolver del pecado, ¿verdad? Entonces es importante, solo Dios puede absolver del pecado, ¿ya? Clave número 11, Cristo ante las autoridades. Jesús fue interrogado primero por Anás y luego por Caifás, que era cabeza de Sanedrín. Jesús les preguntó directamente cuál era el problema si él había estado enseñando por 3 años abiertamente en la sinagoga. Esto le ganó su primera bofetada. Como no podían encontrarlo culpable, tuvieron que hacerse de testigos falsos que se prestaron para ser parte del crimen más injusto de toda la historia humana. Ahora, lo único que les faltaba era conseguir que el poder romano diera la orden de lo que ellos tanto querían. Entra Poncio Pilato en la escena, ya que él tiene el poder que le falta al Sanedrín. Lucas 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y le prohíbe dar tributo a César. ¿Pueden imaginarse? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato no encontraba que Jesús fuera culpable y al enterarse de que era Galileo, lo envió para ser juzgado por Antipas, quien tampoco encontró como culpable. Una vez que Jesús estaba nuevamente ante Pilato, el pueblo fue dado la oportunidad de soltar a Jesús, pero ellos prefirieron que Pilato soltara a un ladrón llamado Barrabás.
Con esto cumplido, el mundo escucharía las palabras de traición de un pueblo separado por Dios para su pertenencia. Y en Lucas 23:20 vemos, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Clave número 12. Los últimos detalles. A raíz de que Jesús fue condenado a muerte por decir que era el rey de los judíos, hijo de Dios, el Cristo prometido, los soldados hicieron repetidas burlas. Un manto de escarlata, una corona de rey pero de espinas, una caña en su mano derecha. Jesús recibió escupos y golpes hasta el punto de no ser reconocido como lo anunció el profeta. Isaías 52:14 dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Conclusión. Jesús está camino a Gólgota, con su cruz al hombro, hasta que Simón de Cirene es llamado para ayudarlo. Nada detendrá a Jesús de cumplir el propósito por el cual nació mediante un nacimiento milagroso y vivió una vida sin igual. Amén. Cerremos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por la manera que tú has ido llevando este estudio, entrenando a tus hijas en el conocimiento de tu palabra, llevándonos, entretejiendo nuestros corazones, porque al final tu oración es que nosotros no solo te conozcamos a ti, pero que seamos uno. Ayúdanos, Señor, a realmente alinearnos con tu voluntad, para que delante de ti, Señor, y delante del mundo, seamos realmente uno. Uno contigo, uno con cada una de nosotros, y que nuestra voz sea claramente que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres el único mediador, hombre, entre Dios y entre la humanidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a mostrar amor por ti, mostrando amor con tus hermanos aquí en la tierra, a quien tú has escogido desde la fundación del mundo. Gracias, Señor, te damos, te amamos y te glorificamos en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.